Buenos días para todos, cordial saludo. Este corto video es para la tarea 1, leyes básicas de circuitos. Entonces empiezo mostrando mi documento para corroborar pues, que sea yo la persona que esté presentando la grabación. Voy a empezar definiendo qué es la ley de Ohm. Entonces, pues como sabemos, la ley de Ohm tiene que ver con la relación que existe entre el término voltaje, corriente y resistencia eléctrica. Entonces, tengamos en cuenta que para hablar de la ley de Ohm vamos a tener siempre la relación pues con estas tres palabras. Entonces, esta es aplicada en circuitos de corriente directa o alternas puramente resistivos. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Que la corriente es directamente proporcional al valor de la resistencia del material que se conduce la corriente. Bueno, entonces, vamos a regresarla para ver la ecuación de la ley de Ohm. Entonces, para la ecuación de la ley de Ohm, básicamente vamos a tener en cuenta siempre esta pirámide o este triángulo que nos dan las letras según entonces el término que debemos encontrar. Si vamos a encontrar el valor, decirlo así para que para asimilarlo más rápido, y sabemos que nos queda R multiplicado por I, que acá la podemos ver. Igualmente, si vamos a hallar R, entonces sabemos que B sobre I, y si vamos a hallar I, entonces ¿qué nos queda? B sobre R. Entonces es pues sumamente sencilla la aplicación de la ley de Ohm. Bueno, acá vamos a ver como segundo término la ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces, ¿qué nos dice? Que determina que la suma de todas las diferencias de potencial alrededor de un lazo es igual a 0. Podríamos decir que en un lazo la energía suministrada por la batería la utilizan todos los demás componentes, teniendo en cuenta que en un circuito cerrado no puede entrar o salir energía. Entonces, la fórmula para la ley de voltaje de Kirchhoff es la sumatoria de todos los voltajes que nos dice igual a 0. De equivalente, la suma algebraica de potencia igual a 0, ya lo habíamos dicho anteriormente. Como tercer término tenemos la ley de corriente de Kirchhoff, también conocida como la ley de nodos de Kirchhoff, representada por las letras mayúsculas LC. K, hace referencia a que en cualquier nodo la suma algebraica de las corrientes eléctricas que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. Como equivalencia, todas las sumas que pasan por el nodo es igual a 0. Entonces tenemos la función algebraica, vemos que tiene que ser igual a 0, y pues acá se despeja fórmula diciendo que IA más IB es igual a IC más ID. Bueno. ¿Qué otro término tenemos? La relación entre resistencia eléctrica y temperatura. ¿Qué relación existe entre estas dos terminologías? Entonces, los cambios de temperatura producen una variación en la resistencia. Un material conductor, como lo es el cobre, varía su resistencia con la R entre paréntesis T es igual a RO sobre 1A entre paréntesis T menos TO. Entonces, por otro lado, los termisores varían su resistencia con la temperatura según la ecuación, igualmente parecida a la ecuación que tenemos en la parte de arriba, a diferencia de que eso tiene es de la terminología XP. Entonces, la pregunta problematizadora, pues en mi caso me correspondió el estudiante número 5, donde me preguntan por qué se usa la corriente alterna para alimentar los dispositivos caseros e industriales. Bueno, pues teniendo en cuenta que las siglas para la corriente alterna en inglés o en español se puede representar por la letra AC o CA, corriente alterna, es comúnmente utilizada en los hogares porque ahora se dice que su voltaje pues es de mayor nivel y es la mayor voltaje
para pues alimentar que tenemos en la casa, o lácteos industriales, pues es el tipo de corriente, pues por decirlo así, más útil. Como último temita, vamos a hablar un poco de la guerra de las corrientes. Entonces, Tesla versus Edison. Bueno, eso es una pugna que se dio en los Estados Unidos por la introducción de dos sistemas de transmisión de energía a finales del siglo XIX. Entonces, estos dos personajes que fueron pues muy relevantes en su época y fueron, por decirlo así, uno de los mayores pujes que tuvieron a finales del siglo XIX, donde el señor Tesla y el señor Edison tenían pues como unas pequeñas diferencias, y cada uno defendía pues la corriente que ellos mismos inventaron, y pues cada uno tenía sus razones para tener mayores relevancias por una. El señor Tesla pues defendía la corriente alterna, mientras a diferencia del señor Edison, de la corriente continua. Entonces, pues ambos tuvieron estudios. El señor Tesla se denunció pues a la empresa donde trabajaba con el señor Edison, y creó su propia por decirlo así, teoría eléctrica, y pues empezó a defenderla, alegando que la corriente o la clase de energía del señor Edison era menos segura y no cubría como las capacidades en sí, a la diferencia de la corriente alterna. También se alegaba que Edison sacrificaba animales de gran tamaño para defender el tipo de corriente, y que tenía, al final de cuentas, pues como básicamente todos sabemos, el señor Tesla ganó la batalla de las corrientes, la guerra de las corrientes, y pues sabemos que la corriente alterna es la más utilizada hoy en día, aunque no se debe tener en cuenta que el señor Edison pues fue o enmarcado, conmemorado como el rey de la corriente. Entonces, eso es como un pequeño resumen de la historia de la guerra de las corrientes. Entonces, ese pequeño video fue todo por hoy. Muchas gracias por su atención.